La verdad es que sí. Buen día, licenciado. ¿Cómo están? Buenos días con todos, bienvenidos. Dice, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, tardes. licenciado. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Bien, buenos días con todos. Bienvenidos a la tutoría de matemáticas de este día jueves. Bueno, antes que nada vamos a dar algunas indicaciones en cuanto pues ya a la finalización de las actividades, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes lo tengan muy claro y no tengamos Buenas tardes, profesor. al final. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Aguanta. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bienvenida. A ver, la primera indicación, ¿no? Déjenme admitir, ya. A ver, lo primero es que unidad número 1 y número 2 están completamente cerradas. ¿Sí? Ya no hay espacio para que usted pueda enviar alguna de las actividades, pues, si es que no pudo hacerlo en el tiempo que se requería. ¿Sí? Se ha indicado que en esta unidad se puede presentar o se puede volver a reabrir, pero pues sería un poco imprudente, ¿no? Tratar de resolver toda la materia o todo lo que hemos revisado prácticamente en 2 semanas que nos falta para ya cerrar la plataforma, porque pues tendríamos acumuladas actividades de la unidad 1, 2, 3 y 4. Entonces, todo acabar en 2 semanas es muy complicado, pero bueno, no hay problema. El colegio ha optado por dar los siguientes requisitos para que ustedes puedan presentar actividades de estas unidades, ¿sí? Nos dice que solo se va a realizar o solo va a servir para casos que sean ya excepcionales, comprobables, con un oficio o una solicitud dirigida a rectorado. En este caso, la señora rectora es la magíster Elizabeth Falconi. Esta solicitud Buenos días, licenciado. tiene que ir acompañada, ¿cómo está? Buenos días. De un certificado que compruebe lo que a usted le sucedió. Por ejemplo, hay casos que dice, es que yo me enfermé, pero tiene que tener el certificado de que estuvo internado, de que estuvo hospitalizado, de que le tuvieron que internar, de que estaba muy mal. Tiene que ser un certificado que avale eso. O dicen, es que tuve que trabajar. De la misma manera, un certificado que indique eso, que en las fechas en las que estaba habilitada la unidad 1 y 2, usted pues tuvo que haber hecho eso, ¿no? Buenos días, licenciado. Está. Entonces, eso les explicaba, ¿no? Que para las personas que ya se les cerró la unidad 1 y 2, están completamente cerrados para todos. Se ha habilitado únicamente con una solicitud a rectorado dirigido a la magíster Elizabeth Falconi, acompañado de su respectivo certificado. Ahí en rectorado, pues analizarán su caso, verán si es prudente o no es prudente habilitarle la unidad 1 y 2, dependiendo de los documentos que usted presente. Si es que, por ejemplo, no presenta nada y solo manda la solicitud, evidentemente le van a rechazar y va a tener que hacer segunda matrícula en el mismo curso, ¿no? Bien, en cuanto a la unidad número 3,
tomar en cuenta que la unidad número 3 se cierra el 30 de abril. Es decir, la unidad número 3 se cierra el día de mañana. Hasta mañana podemos enviar cualquier actividad, cualquier tarea que me haya faltado de la unidad número 3, ¿sí? Sin necesidad de hacer ninguna solicitud, sin necesidad de hacer ningún procedimiento. Ahora, si es que nosotros queremos sugerir o pedir que se abra la unidad número 3 porque tuvimos N problemas, de la misma manera, vamos a realizar una solicitud a rectorado pidiendo que se habiliten las actividades que le faltan y de la misma manera con una justificación, ¿sí? Puede ser también aquí en este caso un certificado o aquí también pues sí amerita la parte de calamidad doméstica. Por ejemplo, dices que justo se enfermó mi niño y tuve que salirle a hacer atender. Entonces, en ese caso, solo sería una justificación en la solicitud detallado todo lo que pasó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la solicitud que va a rectorado lo tienen que enviar directamente al correo de rectorado, que es el correo 17H 028 53 @gmail.com. Y ahí pues rectorado le dará una contestación si procede o no procede a activar la unidad 1 y 2. En la unidad número 3, usted tiene que enviar esto a su docente tutor, si es que necesita que se le habilite la unidad número 3. En este caso, yo soy el docente tutor de las cortes número 17 y número 18. De la corte 19 es la compañera Cintia Puente, de la corte 20 es la compañera Patricia Buestán, de la corte 21 y 22 es la compañera Daniela Villota, y de la corte 23 es el compañero Sebastián Vázquez. Entonces, a ellos tienen que hacerles llegar esta solicitud con su respectiva justificación para que se les pueda habilitar la unidad número 3. Bien, y por último, tenemos la indicación de la unidad número 4. Por las recurrentes solicitudes que se ha recibido, ¿sí? De que muchos alumnos están todavía igualándose, de que han tenido problemas porque se han enfermado, porque han estado trabajando, y N cantidad de situaciones que se han presentado, tenemos que la unidad número 4 se extiende o ustedes pueden entregar cualquiera de las actividades hasta el 7 de mayo. Recuerden que les estaba recalcando, reiterando que no va a haber extensiones. Sí, pues miren, en este caso solo nos dieron una extensión de 6 días. Entonces, solo hasta el 7 de mayo pueden entregar. Si por ahí se les quedó alguna actividad de la unidad 4, se pueden todavía igualar hasta el 7 de mayo. ¿Sí? Entonces, ojo con estas fechas. ¿Sí? No dejen pasar, no pierdan la oportunidad. Es preferible que hagan las actividades en las fechas que se establece para que no tengan estos problemas de estar haciendo solicitud, de estar mandando al correo, de esperar a ver si me responden, si no me responden. Es todo un trámite, ¿sí? Y en muchas ocasiones se puede evitar todo esto, pero a veces, pues, muchos estudiantes en realidad tienen muchas dificultades, tienen muchos problemas y pues quieren seguir estudiando, se les brinde esta oportunidad, ¿no? Bien, lo otro que les quería comentar son las características para la evaluación, el examen final, ¿sí? Que pues ya sería lo último de toda la materia, cuando se rinde, se puede decir la unión de todas las preguntas de todas las unidades, ¿no? Este examen va a tener 12 preguntas, va a tener una duración de 45 minutos y va a tener un solo intento, ¿no? Ya les había mencionado que el examen estaba para el 22 y 23 de mayo. Si es que hay algún cambio en las fechas, yo les estaré comunicando oportunamente, ¿no? Este fin de semana no se olviden de rendir la evaluación en línea de la unidad 4, ¿sí? Esa evaluación no podemos dejarla pasar. Recuerde que solo se activan los fines de semana, entonces tenemos que rendir este fin de semana y posiblemente en el transcurso de la siguiente semana con esta solicitud podríamos estar habilitándoles, ¿no? Bueno, me escriben un mensaje, me dicen, ¿sabe qué, profe? No pude rendir el fin de semana para yo conversar con el coordinador y que les habiliten, ¿no?
Pero pues como estamos en confinamiento el fin de semana, me imagino que todos van a tener la posibilidad de realizar la actividad. Espero que así sea, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos pendiente. El día de hoy vamos a revisar el último tema que corresponde a leyes de Kepler para que puedan hacer la... Licenciado, disculpe una preguntita, Sí, dígame. licenciado. Eh, con respecto a las evaluaciones finales, o sea, el examen final, licenciado, yo pensaría que es muy poco, especialmente en el área de física, 45 minutos y matemáticas, porque usted sabe que hay que resolver y hay preguntas que obviamente estarán en el cuestionario y pues preguntas que no estarán en el cuestionario. Necesitaremos un poquito más de tiempo, no sé si nos podría ayudar con eso, ¿no? Porque Bueno, solamente hay un intento. el problema es que nosotros como tutores o como profesores solo transmitimos la información, pero de ahí los que deciden son los coordinadores de área. Entonces ya cada coordinador de área se reunieron y ya tomaron esa decisión. Entonces prácticamente es inamovible ese periodo de tiempo. Con todo, yo voy a hacer llegar la novedad y es la novedad que tienen muchos de nuestros estudiantes y la mayoría de los cursos que solicitan que haya más tiempo. Nosotros pedimos que para matemáticas nos den 60 minutos, pero pues no hemos tenido eco, no hemos recibido respuesta de Buenos días, esto y licenciado. pues no nos quieren aceptar los 60 minutos. Por eso yo les comunico al momento las características que están, pero vamos a seguir intentando, ojalá que se pueda llegar a dar. Yo les comunicaré si el tiempo aumenta o no aumenta. Gracias, licenciado, porque sería en especial en esa materia, créanme, lo que nos gustaría un poquito más de tiempo. Gracias, licenciado. Sí, listo, de nada. Ingeniero, una pregunta, perdón, buenos días. Quería Sí, hacer una consulta. En el examen final que vamos a tener en mayo, ¿vamos a tener algún cuestionario o no? Ya, el cuestionario pues prácticamente es la recopilación de los 4 cuestionarios de cada unidad, los que están publicados en la plataforma. Correctamente. Y otra Ajá. consulta adicional. En el caso mío, en la unidad 2, a mí me faltó me faltó dar una evaluación en la unidad 3, me parece. Y Ya. mi puntaje está como en 7.35, entonces tendría que hacer la solicitud. ¿Esto repercutiría en algo tal vez o no? ¿Pero qué le faltó? ¿La evaluación en línea de la unidad 3? No, me faltó la evaluación de la unidad 3, no la final. Ah, entonces ese está abierto, hasta el 30 de abril está abierto, hasta mañana puede rendir nomás. Perdón, de la unidad 2 era, no era de la 3. Ah, ya, de la 2. Bueno, ahí sí yo le recomendaría pues que se va a complicar el proceso de hacer la solicitud y todo. Si usted tiene abierto la unidad 3 y 4 y no tuvo problemas, pues esta nota no le va a afectar tanto en relación a su promedio. Si estamos en más de 7, pues estamos bien. Entonces yo le sugeriría que no lo haga porque esto de abrir la unidad 1 y 2 es más para los estudiantes que tienen cerrada la 3 y la 4 y por eso no pueden seguir y pues prácticamente ya estarían perdiendo el curso. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Listo, de nada. Bien. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, disculpe, ¿a qué se refiere con más de 7? Bueno, hay un promedio estimado. Usted puede sacar un promedio, ¿no? Viendo sus actividades. Por ejemplo, yo veo que he sacado en las evaluaciones un 10, un 7, un 8. Y voy en la mayoría con esas notas. Quiere decir, pues, que en mi promedio voy a tener esa cantidad o ese valor. Pero, digamos, de las 4 unidades, prácticamente deberíamos, digamos, de juntar ese 60%, o sea, 6 puntos. Claro, es que luego se pondera. O sea, por ejemplo, hay que hacer una regla de 3, de que el 10 equivale a 6 puntos. Entonces, si yo tengo 8 en la unidad, ¿cuánto vale? Entonces, multiplico 6 por 8, 48 y divido para 10. Quiere decir que tengo 4.8 sobre 6. Sobre Sí, 6. porque recordemos que el examen final es el que vale 4. Entonces, con el Claro. 4.8, por ejemplo, yo ya sé que en el examen tengo que sacar un 2.5, es decir, de la mitad un poquito más, y ya pasé. Sí, sí. Vale, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna otra inquietud, por favor? ¿Alguna otra consulta que tengamos? Bien, entonces vamos a revisar el último tema que corresponde a las leyes de Kepler, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos de las leyes de Kepler, fue un astrónomo, ¿sí? Que estudió el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Antiguamente, como no se tenía tanta tecnología, lo único que se hacía es hipótesis, ¿no? O se puede decir, ideas que tenían las personas de cómo funciona nuestro sistema solar. Entonces, una de esas ideas, la más que caló hondo en la antigüedad, fue que todos los planetas giraban alrededor del Sol y no se equivocaron en eso. Pero había algo que ellos no les cuadraba, porque ellos decían que todos los planetas giraban alrededor del Sol,
pero en forma circular, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí tenemos al Sol y alrededor ellos dibujaron los planetas, ¿sí? Y dijeron, los planetas comienzan a girar en forma circular, pero ellos con las mediciones, por ejemplo, observando con un telescopio, desde el planeta Tierra decían, a ver, como estamos calculando, tenemos que verle a Júpiter o a Marte en esta fecha. Entonces comenzaban a observar el cielo y decían, ya va a pasar, y no pasaba el planeta. Entonces esperaban unos momentos más, o esperaban unos días o un transcurrir de tiempo más, y ahí pasaba el planeta. Entonces ese error que había en el cálculo, ¿qué es lo que le llevó? Kepler consideró que por donde giran los planetas no tiene forma de círculo, sino que él dijo que la órbita de los planetas tiene una forma elíptica. ¿Sí? Entonces, cuando él saca esta teoría de que los planetas giran en forma elíptica, los cálculos comienzan a cuadrar. Entonces, calculan el tiempo y dicen, a ver, en este día va a pasar Marte y vamos a poderle observar desde este punto del planeta de la Tierra. Y evidentemente ya no era la variación por días o por horas, sino que ya se equivocaban solo por segundos o por milésimas de segundos y podían ver el paso de los planetas. Entonces, cuando esta teoría se hace conocida, pues nos ayuda a entender cómo funciona nuestro sistema, en este caso el sistema solar, cómo van girando los planetas, y fue uno de los grandes avances que se dio en este año, en 1609. Antes de eso, pues todos consideraban que el sitio por donde circulaban los planetas tenían órbitas circulares, y vemos pues que en realidad han sido elípticas. Ahora ya con las mediciones, con toda la tecnología que tenemos, pues ya sabemos exactamente que todos los planetas tienen una elipse en cuanto a su órbita cuando giran alrededor del Sol. Entonces, ¿qué es lo que define en la primera ley Kepler? Dice, los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Bien, ahora que ya tenemos la cuestión de las órbitas elípticas, esta es la característica que nosotros tenemos en relación a una elipse. Una elipse está formado por el foco número 1 y el foco número 2. ¿Sí? Estos puntos denominados como focos prácticamente se considera o se podría decir que son los parámetros que permiten graficar a la elipse. Entonces, ustedes si es que observaron los videos, han de haber visto que se coloca una cinta en los dos focos y se extiende esa cinta. Y cuando vamos graficando se va formando la elipse porque la distancia que hay entre foco y foco es la misma durante toda la trayectoria. Pero no quiere decir eso que pues nos va a generar una circunferencia, sino que nos genera una elipse. Ahora, en uno de los focos, ya interpretándole a la cuestión del sistema solar, se ubica el Sol. Y alrededor, pues, del Sol va a estar ubicado el planeta. Y el planeta, pues, va a ir girando. Entonces, va a haber momentos en el que el planeta está muy alejado del Sol. Y va a haber otros momentos, en cambio, en el que el planeta está muy cercano al Sol. Estos dos términos les va a servir para, pues, resolver algunas de las preguntas que tenemos en el cuestionario de esta semana. El afelio y el perihelio. ¿Cuál es la definición de afelio? Afelio es el punto más alejado del Sol. En este caso, recuerde que las leyes de Kepler van relacionadas al Sol y al movimiento de un planeta. Entonces, afelio, el punto más alejado del Sol. Y perihelio, en cambio, es el punto más cercano al Sol. Entonces, no se olviden de esas dos definiciones. Afelio, el punto más alejado del Sol, y perihelio, el punto más cercano al Sol. Entonces, el planeta va a tener dos instantes. Un momento en el que está muy lejos del Sol y otro momento en el que está muy cerca al Sol. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Como se forma una elipse, vamos a ver que nosotros tenemos dos ejes. El eje de mayor longitud se llama el eje mayor. El eje de menor longitud, que en este caso es un eje vertical, se llama el eje menor.
Entonces va a tener siempre dos ejes. Ahora, aquí, estas dos letritas que ustedes, o estas tres letras que observan aquí, la denominación de A, de B y de C, son muy importantes porque nos sirven para algunos cálculos en cuanto a la elipse. El A es del semieje del eje mayor. Entonces, la distancia mayor, la mitad de ello, se denomina como A. El C es la distancia que hay desde el centro de la elipse, también va a tener un centro, hasta cualquiera de los focos. Esta distancia C puede ser medida del centro a la derecha o del centro a la izquierda. Hasta donde llegue el foco va a ser el mismo valor. Entonces se le conoce con el nombre de C. Y por último, el B es la distancia del semieje menor, es decir, la mitad del eje menor, la distancia que mide la mitad. Bien, ahora, tenemos aquí en cuanto a la excentricidad. Es uno de los cálculos que nos va a permitir resolver muchas de las elipses que se presentan tanto en el cuestionario de esta semana como en el cuestionario, pues, para la evaluación en línea de la unidad 4. Entonces, ¿qué es la excentricidad? La excentricidad es un valor o es una relación que existe entre la distancia del centro al foco y el semieje de mayor longitud, ¿sí? Entonces, para calcular el valor de la excentricidad tenemos esta fórmula. E es igual a C dividido para A. ¿Qué era C? La distancia del centro al foco. ¿Y qué era A? La distancia o el valor del semieje mayor. Entonces, dividiendo los dos valores, obtenemos como resultado el valor de la excentricidad. Entonces, en muchos ejemplos nos van a dar el valor de A y nos van a dar el valor de C y nos piden calcular el valor de la excentricidad. Entonces, solo dividimos los dos valores y se obtiene el resultado. O en su defecto, nos dan la excentricidad y nos piden calcular otro de los valores. Entonces, ya vamos a ver cómo despejamos y hallamos de esos valores. Tomemos los apuntes y las características principales de esta primera ley de Kepler. Vamos a ver si es que nos queda un poco de tiempo. La compañera un compañero creo, nos pedía, la compañera Claudia nos pregunta si le podemos ayudar en algunas preguntas del cuestionario. Entonces, vamos primero a revisar un poco de esto, vamos a tratar de hacerlo muy rápido y revisamos un poco el cuestionario. Listo, no sé si ya tenemos los apuntes de estas primeras definiciones, por favor. Sí, ya tenemos, licenciado. Muy bien, gracias. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Dice, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de forma elíptica, ¿sí? Lo que ya habíamos mencionado por la ley de Kepler. Con el Sol en uno de los focos y un semieje mayor de longitud de 92.96 millones de millas, si la excentricidad de la elipse es de 0,0167, determine la distancia mínima de la Tierra al Sol y la mayor distancia posible entre la Tierra y el Sol. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero hagamos un gráfico para interpretar lo que nos están mencionando. Entonces dice que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica. Entonces vamos a hacer un gráfico un poco exagerado. En uno de sus focos dice que está el Sol. Entonces digamos que aquí se ubica el Sol. Muy bien. Y pues alrededor del Sol va a estar girando el planeta Tierra. ¿Qué dato tenemos? Lo primero, la órbita ya sabemos que es elíptica y el Sol está en uno de sus focos. Y un semieje de mayor longitud dice que mide 92.96 millones de millas. Entonces, ese valor vamos a ubicarle aquí. La distancia del semieje mayor, es decir, desde el filo de la elipse hasta el centro, tiene un valor de 92.96 millones. Ahora bien, este 92.96 millones correspondería a qué valor. Esta parte correspondería, ¿con qué letra le simbolizábamos al semieje de mayor longitud? Regresamos acá. Miren, el semieje de mayor longitud está simbolizado con la letra A. Entonces, a ese 92.96 le vamos a representar con el valor de A.
Me están dando como dato el valor de la excentricidad, es decir, me están dando el valor de E. El valor de E me dicen que vale 0.0167. Muy bien. Ahora, dice que queremos saber nosotros la distancia mínima de la Tierra al Sol. Entonces, ¿cuándo se va a generar la distancia mínima de la Tierra al Sol? Cuando la Tierra esté ubicada en esta posición. ¿Cómo se llamaba la distancia o el punto en el que está más cercano al Sol? Recordemos también acá. Perihelio. Correcto, el perihelio. Entonces aquí vamos a calcular la distancia al perihelio. Y también necesito calcular la distancia más alejada del Sol, es decir, cuando está al otro extremo. ¿Cómo se llamaba? Afelio. En este caso voy a determinar el afelio. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Tengo la excentricidad y tengo el valor del semieje mayor. Ahora, lo que a mí me haría falta para poder realizar el cálculo es el valor de C. Es decir, la distancia que hay desde el centro hasta el Sol o hasta el foco, en este caso. Entonces, muy bien. Acordémonos que la fórmula para la excentricidad era... ¿Cuál era la fórmula? E dividida entre C y A. Muy bien. La excentricidad es igual a C dividido para A, donde C es la distancia del centro al foco y A es la distancia del eje mayor. Entonces, como tengo como dato el valor de E y como tengo como dato el valor de A, lo que me resta es despejar el valor de C. En otras palabras, dejarle a la C solita en el lado derecho. ¿Quién no me permite que el C esté solo en el lado derecho? La excentricidad. El A. Muy bien, la A. Si la A pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar? Multiplicar. A multiplicar. En el lado derecho está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Entonces, la excentricidad por el valor del eje de mayor medida me da como resultado el valor de C, la distancia que tiene C. Entonces, reemplazamos y me queda que C es igual a 92.96 millones, sabemos que esto es millones, multiplicado por el valor de la excentricidad, que en este caso es 0.0167. Muy bien, ¿cuánto me da esa multiplicación? $15.52. Ya, 1.55, por ahí algo nos equivocamos. Lo voy a ver. Me parece que le falta este cerito de aquí, es 0.0 y de ahí 167. Ya lo voy a ver. 1.55. Muy bien, nos queda 1.55 y recuerden que esto está en millones. Correcto, entonces esta C me va a servir para calcular las dos distancias. Para calcular la distancia mínima de la Tierra hacia el Sol, tenemos que calcular el perihelio. Entonces, el perihelio, ¿a qué va a ser igual? El perihelio va a ser igual al valor del semieje mayor menos la distancia que hay desde el centro hasta el foco. Es decir, miren, estoy en esta sección de aquí, tengo toda la distancia y le resto esta C. Entonces, ¿qué me queda como resultado? El valor del perihelio, la distancia que hay del Sol a la Tierra. Entonces, hacemos esa resta. El perihelio es igual al valor de A, que en este caso sería 92.96 millones, menos el valor de C, que ya lo acabamos de calcular, que es 1.55 millones. Entonces, el perihelio es igual a ¿cuánto? Tengo que restar 92.96 menos 1.55. ¿Cuánto me da? 91.41. Correcto. Entonces, la distancia que ha habido del Sol a la Tierra en el perihelio ha sido 91.41 millones. Ahora, para determinar el valor del afelio,
En cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos toda la distancia del semieje mayor y en este caso hay que adicionarle el valor de C. Entonces, la distancia del afelio es igual al semieje mayor más el valor del centro hacia el foco. Entonces, este valor del afelio es igual a 92.96 millones más 1.55 millones. Entonces, ¿cuánto me da como resultado? ¿94.51? Correcto, 94.51 y esto nos queda en millones. Bien, pues tomemos los apuntes de este ejercicio que se explicó, pues, cómo calcular la distancia del afelio y del perihelio. Perdón, licenciado, buenas tardes, compañeros. Perdón el retraso. No se preocupe, bienvenida. Profesor, ¿podrá explicar sobre el ejercicio 19 y el 20 un ratito del cuestionario? A ver, veamos. A ver, mientras van apuntando voy a descargarme el cuestionario para revisar el 19 y el 20 me dice, ¿no? ¿Ya? ¿Lo tenemos apuntado? Ya, muy bien. De mi parte, sí. Listo, entonces el 19 y el 20 justo voy a explicar la teoría y en vez de hacer el ejercicio que yo puse voy a poner el cuestionario. ¿Les parece bien? Sí. Sí, Ya, Sí, listo. sí, licenciado, sí. Vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de la segunda ley de Kepler, que es en relación a la ley de las áreas, le denomina él, ¿no? ¿Qué dice esta ley? Dice que las áreas barridas por el segmento que une al Sol con el planeta, a esta área se le denomina como radio vector, son proporcionales a los tiempos empleados para describirlas. En otras palabras, el tiempo que le toma, ¿sí?, recorrer esta área cuando está en el punto más alejado es el mismo que el tiempo que le demora recorrer esta área cuando está en el punto más cercano, ¿sí? Entonces, esto posiblemente nos hace también comparar o analizar en relación a las velocidades en las que se va moviendo el cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo está más alejado, cuando el planeta está más alejado del Sol, la velocidad va a ser menor. Entonces, en todo este punto que estoy señalando de color amarillo, la velocidad es menor. En cambio, cuando se acerca al Sol, la velocidad es mucho mayor, ¿sí? Entonces, pasa más rápido para poder recorrer esta sección marcada aquí en un tiempo o en el mismo tiempo en el que hizo el recorrido, comparándole cuando está muy lejano al Sol. Entonces, miren, llegamos a esta conclusión. Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerca al Sol. Entonces, la velocidad del cuerpo aumenta cuando se acerca al Sol y disminuye cuando se aleja del Sol, ¿sí? Esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como lo describió Newton años más tarde. Entonces, ¿a qué fuerza nos referimos? Pues en este caso ya es, o estamos haciendo referencia a la fuerza gravitacional, que pues generan todos los cuerpos en relación a su masa. Entonces, el Sol, como tiene una masa inmensa, como tiene una masa gigante, va a generar una fuerza gravitacional alrededor de todo el objeto. Entonces, cuando el objeto se acerca más al Sol, esta fuerza es más intensa y por eso comienza a acelerar y trata de salirse lo más pronto posible de ahí. En cambio, pues cuando se aleja del Sol, esta fuerza ya no es tan intensa y el planeta pues recorre a un ritmo normal, se lo podría decir, ¿no? Suponiendo que el tiempo que tarda en recorrer los espacios S1, S2 y S3 es el mismo en cualquiera de los casos, las áreas 1, 2 y 3 también serán iguales. A pesar de que aquí en el gráfico podríamos considerar que las áreas son diferentes, cuando hacemos los cálculos se comprueba o se constata que estas áreas son las mismas. Esto se debe
a que la medida disminuye la distancia al Sol y la velocidad aumenta. Entonces aquí tenemos lo que habíamos mencionado. La velocidad 1 es menor que la velocidad número 2 y es menor que la velocidad número 3. Y así sucesivamente mientras va avanzando el planeta. Miren, aquí nos ponen un ejemplo. La Tierra dice que viaja a 30.75 kilómetros por segundo en el perihelio, es decir, en la parte más cercana al Sol. Y en cambio, baja su velocidad a 28.76 kilómetros por segundo en el afelio, cuando está más lejos del Sol. Bien, ahora, Kepler interpretó esta ley con una ecuación. Recordemos que en física, pues, lo que se trata de hacer es medir todos los fenómenos que se producen a nuestro alrededor. Entonces, para él generó una ecuación o una fórmula que permitiría calcular o comparar estas magnitudes del radio vector, ¿sí? A esta fórmula la denominó como el momento angular. ¿Cómo calcula el momento angular? Multiplicando el valor de la masa por el valor del radio por el valor de la velocidad. Y aquí, el radio del afelio y lo comparó con el radio del perifelio y la velocidad también del perifelio, ¿sí? Entonces, como ya él había mencionado que las áreas son iguales, que los tiempos en recorrer son los mismos, ¿sí? Y que lo que se modifica es la velocidad, pudo plantear esta ecuación que nos va a servir para resolver el siguiente ejercicio relacionado al momento angular. Bien, entonces yo tenía este ejercicio, voy a borrarle y vamos a hacer el de la... Bien, vamos a realizar entonces el ejemplo, el ejercicio número 19, que tienen problema pues del cuestionario. Entonces nos dice lo siguiente: si la distancia entre el Sol y el perihelio es de 226 por 10 a la sexta kilómetros y el afelio es de 276 por 10 a la sexta kilómetros, tenemos estos dos datos, la distancia del perihelio y la distancia del afelio. Y dice que se conoce que la velocidad del perihelio es de 42 kilómetros. Nos pide determinar la velocidad del afelio, ¿sí? Entonces, inclusive nos dan la fórmula para nosotros poder calcular la magnitud o el valor del afelio. Bien, tal vez el inconveniente aquí es que no conocemos nosotros cuáles son los valores o qué significa cada parte de la fórmula. RP, ¿sí?, significa o representa la distancia del perihelio. El VP quiere decir la velocidad del perihelio. El RA nos quiere decir la distancia del afelio. Y por último, VA quiere decir que es la velocidad del afelio. Bien, entonces de esta fórmula que nos proporcionan, nuestro incógnita es sacar el afelio, determinar la velocidad del afelio. Entonces, para lo cual nosotros podemos enlistar los datos. Como datos tenemos en primer lugar la distancia del perifelio, ¿sí?, que lo representamos como RP, cuyo valor es 225 por 10 a la sexta kilómetros. Tenemos la distancia del afelio, que es RA, cuyo valor es 276 por 10 a la sexta kilómetros. Y me dan la velocidad del perihelio, que sería 42 kilómetros por cada segundo. Y recuerden que nuestra incógnita es determinar la velocidad del afelio. Esa es la incógnita. Entonces, de esta fórmula necesito despejar el valor de BA. Para lo cual yo veo que el BA está, necesito que esté solito en el lado derecho. ¿Quién no me deja que el BA esté solito en el lado derecho? Pues el RA, la distancia del afelio. Entonces, para poder nosotros despejar el RA, tiene que pasar al otro lado, pues a dividir. Por lo tanto, obtenemos que RP por BP dividido para RA me da como resultado BA, que es la velocidad del afelio, que es lo que estamos buscando. Reemplazamos los datos y obtenemos que la velocidad del afelio es igual a RP, que son 225 por 10 a la sexta kilómetros, por
la velocidad del perihelio, que son 42 kilómetros por cada segundo, dividido para el valor de RA, que era la distancia del afelio, 276 por 10 a la sexta kilómetros. Miren aquí qué es lo que sucede. Primero se simplifica kilómetros con kilómetros y las unidades que me van a sobrar son kilómetros sobre segundos. Se simplifica el 10 a la sexta con el 10 a la sexta, porque el 10 a la sexta en la parte superior pues se considera que está multiplicando y abajo está dividiendo, entonces los dos se anulan. Entonces prácticamente, ¿qué me quedó para operar? El 225 multiplicarle por 42 y dividir para 276. Entonces en mi calculadora coloco 225 por 42 y colocamos dividido para 276. Una vez que nosotros colocamos todas estas operaciones, 225 por 42 y dividido para 276, obtenemos el resultado de la velocidad del afelio, que en este caso nos da un valor de 34.23913. Y aquí recuerden lo que explicamos el día de hoy. Como se deja con solo dos decimales, eliminamos el resto. El primer decimal eliminado, si es mayor que 5, va a hacer que se aproxime el decimal que se queda. Entonces no puede quedar como 34.23, sino que prácticamente quedaría 34.24. Y en este caso las unidades que sería kilómetros sobre segundos, ¿sí? Cuya respuesta en este caso ha sido el literal D de su cuestionario. Bien, de esta manera resolvemos este ejercicio. Bien, para el 20 tenemos que considerar la tercera ley de Kepler, denominada como la ley de los periodos. En esta ley, Kepler lo que relacionó fue el periodo en relación con el radio que tiene el movimiento de los planetas. Entonces, también se la conoce como la ley armónica o de los periodos. Relaciona el periodo de los planetas, ¿sí?, que tarda en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Para un planeta, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Entonces, esta ecuación que vemos aquí nos va a servir para resolver el ejercicio número 20. T al cuadrado dividido para R elevado al Q. Me va a dar como resultado el valor de K, que pues sería el valor de la constante que se forma al relacionar los periodos al cuadrado para la distancia media que hay desde el Sol hacia el planeta, ¿sí? Aquí está la explicación. T es el periodo del planeta, es decir, el tiempo que se demora el planeta en dar una vuelta completa. K es la constante de proporcionalidad. Las unidades van a ser segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Y R es la distancia media al Sol. ¿Qué distancia promedio hay entre el Sol y el planeta Tierra? Las unidades, no se olviden, son importantes. La distancia tiene que estar en metros. El periodo tiene que estar en segundos. Y pues cuando relacionamos, la unidad que me queda va a ser segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Este mismo concepto se utilizó también para pues la constante gravitacional de los planetas. Ya vamos a revisar. No haría falta revisar esto porque no había ningún ejemplo con esto, ¿no? Bien, entonces, vamos a resolver este ejercicio, el número 20, ¿no? Sí, licenciado. Déjenme revisarlo. Aquí está. Ya, este es el 20, dice, determinar la masa del planeta Tierra. Entonces, mi incógnita va a ser determinar la masa del planeta Tierra. Sabiendo que la Luna describe una órbita de 384.402 kilómetros de radio y tarda 28 días en dar una vuelta completa alrededor del planeta Tierra. Considerando la tercera ley de Kepler y el valor de la constante gravitacional de 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado,
Y despejando la masa, me dicen que de esta expresión despejemos la masa, determinemos el valor correspondiente. Muy bien. Entonces, primero sacamos los datos. En este caso, mi incógnita es el valor de la masa, es el valor de la letra M de esta ecuación que tenemos aquí. Me están dando el valor de el R, que sería la distancia promedio que hay entre la Tierra y la Luna, que en este caso serían 384.402 kilómetros. Dice que el periodo que tarda es de 28 días. Me están dando el valor de T. Y me están dando el valor de G, que en este caso es de 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Bien, entonces de esta fórmula que tengo aquí, el objetivo va a ser despejar el valor de M. En otras palabras, que la M se quede solita en uno de los dos lados de la ecuación, pero no puede estar en la parte inferior, no puede ser una fracción. Entonces, preferentemente le pasamos al M al lado izquierdo. ¿A qué pasaría el M al lado izquierdo? A Correcto, multiplicar. pasa a multiplicar. Entonces, M por T al cuadrado dividido para R al cubo es igual a 4pi. Bien, ahora, ya le tengo al M en el lado izquierdo, paso el T y paso el R al otro lado. ¿A qué pasa el T al cuadrado al otro lado? Multiplicar. Correcto. El T al cuadrado pasa a dividir, porque en el lado izquierdo está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. ¿Y el R al cubo a qué pasa? Multiplicar. A multiplicar, correcto. Aquí me falta la G. El R al cubo. Muy bien. Ya que tenemos despejado, el siguiente paso es reemplazar. M es igual a 4 por pi por R al cubo, que en este caso sería, miren aquí, 384.402 kilómetros. Pero recordemos que no se pueden reemplazar los kilómetros. Según la tercera ley de Kepler, ¿en qué unidades decía que esté estos kilómetros? ¿En metros? En metros. Entonces, tengo que transformar los 384.402 kilómetros a metros. ¿A cuánto me diré que es igual? ¿Cómo transformamos? 384.402 kilómetros. Y pongo mi escalera. Abajo el 1 kilómetro, que es lo que voy a eliminar, y arriba la equivalencia. ¿Un kilómetro cuántos metros tiene? 1000. Un kilómetro tiene 1000 metros. Muy bien. Se anulan kilómetros con kilómetros, entonces entre las dos magnitudes que he tenido que hacer, multiplicar. ¿Cuánto me da el 384.402 por 1000? Licenciado, disculpe, está poniendo la tabla esta de los, para ver la conversión. 8.440.000. Sí, sí le tenemos compartida esa tabla. A ver, veamos, les comparto nuevamente. No la veo. Sí Ahí se se le ve. actualizó. No, a mí no me deja. Ah, ahora sí, gracias, licenciado. Perfecto, Listo. gracias. 384.402.000 Muy bien. Entonces, este es el valor que vamos a utilizar aquí en la fórmula. 384.402.000 metros. Recordemos que esto va elevado al cubo. Sobre el periodo al cuadrado. Pero yo me topo aquí con que el periodo está en días. Y la tercera ley de Kepler, ¿qué me decía? Que el periodo no tiene que estar en días. ¿En qué unidades tiene que estar? Segundos. En segundos. Entonces, me toca transformar los 28 días a segundos. ¿De qué manera? En primer lugar, llevo los días a horas. Y yo digo, un día, ¿cuántas horas tiene? 24. Correcto. Entonces pongo un día tiene 24 horas. Ahora llevo las horas a segundos.
1 hora, ¿cuántos segundos tenía? 48. ¿No? 3.600. 1 hora tiene 3.600 segundos. Se anula días con días, horas con horas. ¿Y qué tengo que hacer entre todo? Multiplicar 28 por 24 y por 3.600. ¿Cuánto me da? 24. A ver. 28 por 24 por 3.600. 240. A ver, 2.419.200. Muy bien, 2.419.200. Y esto ya está en segundos. Entonces eso reemplazo acá abajo, 2.419.200 segundos. Todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por G. El valor de G nos dieron, la constante gravitacional es 6.67 por 10 a la menos 11 Newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. Muy bien, entonces, la masa va a ser igual el resultado de haber operado todo esto. ¿Cómo vamos a poner? Abrimos un paréntesis para que la calculadora entienda que vamos a agrupar primero las operaciones del numerador. Entonces escribo el número 4, multiplico aquí. Ustedes ya saben cómo hacer aparecer el símbolo de pi, o si no lo saben pueden poner su valor aproximado. Recuerden que pi tiene un valor aproximado de 3.14. Ponemos 4 por 3.14 por 384.402.000 y presionamos la tecla para elevar al cubo, que es una X con un número 3 en la parte superior. Y cerramos el paréntesis para que la calculadora comprenda que pues únicamente nosotros estamos realizando las operaciones hasta esa sección en la parte superior. Bien, ahora, el siguiente paso que nosotros debemos completar es ocupar la tecla de fracción, la tecla que dice ABC o los dos recuadritos uno sobre otro. Abrimos otro paréntesis y colocamos la operación de la parte inferior, que sería 2.419.200. Presionamos la tecla para elevar al cuadrado, que es en cambio un X con un 2. Una vez que está eso, utilizamos el símbolo por y escribimos 6.67. Presionamos la tecla para potencias de base 10, que ya les había indicado en el ejercicio anterior, que es la tecla EXP, y colocamos pues el exponente que sería menos 11. Y cerramos el paréntesis. ¿Cuánto me da como resultado? Yo me perdí, licenciado, ya. Sí tiene un poco de complejidad, más que nada por tantos datos, porque los datos son muy altos. Vamos entonces nuevamente. Abrimos un paréntesis, ¿ya? Todos abran un paréntesis. Ya. Pongan el 4 por el 3.14. 4 por 3.14. Ya. De ahí por, escribimos toda esta cantidad. 384.420.000. Millones. 3. Ya. De ahí presionamos la tecla para elevar al cubo. Debe ser un X con un 3 en la parte superior. O si no tiene esa tecla, puede apretar la tecla para elevar a cualquier potencia y de ahí ponerle el exponente 3. ¿Y puedo poner a la X elevada al cuadrado? No, tiene que ser al cubo. Al cubo. Pues yo no la encuentro. Licenciado, disculpe, ¿cuál tengo que poner? Ya, para sacar el X al cubo, presionamos primero la tecla Shift. Ya. Y en donde esté el X al cuadrado, fíjense en que en color amarillo está pintado el X al cubo. ¿Sí le ven? Sí. Ya, entonces aplástenle ahí y van a ver que se marca el exponente 3. Ay, se me fue por acá adelante. Ya. ¿Listo? Ahí si cerramos el paréntesis, presionamos la tecla de fracción o la de división. No hay problema. Si no encuentran la de fracción, pueden poner la de división. Ya. Abrimos otro paréntesis. Ya.
colocamos la cantidad, que en este caso sería 2.419.200, y ahí sí solo la tecla para elevarle al cuadrado. Dicen, ya no encontró la para elevar al cubo en la calculadora, no la tengo. No tenemos, ya. A ver, ¿qué calculadora tenía? Ya me mandó una foto. Una Casio FX 4500P. Ya, a ver. Véale en la Bien, segunda, compañeras. en la tercera fila, en la tercera fila de su calculadora, en donde está el X al cuadrado, ahí está Sí. el X al cubo, pero con Ahí Shift. está. Tiene que primero presionar Shift y de ahí la tecla de X al cuadrado. Sí, le presiono, pero me sale igual, solo al cuadrado. Pero primero presione la tecla Shift. Sí, sí, ya lo he hecho antes. Eso he estado mirando, pero no sale. Sale al cuadrado y luego, bueno, abajo hay otra X, pero es a -1 y luego hay otra X que es con... Ya, al lado del X al cuadrado tiene un X con un cuadradito. No, Al lado derecho. al lado derecho está log y luego ABC. Ah, es que es una calculadora. Bueno, a ver, mándame una fotito para revisarle la calculadora. Sí, bueno, ya luego se la mando, si no ya luego la veo yo. Gracias, licenciado. Siga con la clase, por favor. Listo, gracias. Bien, ¿alguien ya le logró colocar toda la operación? Yo me quedé en 6.67. Luego tengo que poner Por X. 10 menos 11, hasta ahí me quedé yo, Ya, licenciado. esta tecla de aquí, búsquenla, está en la última fila. Es la tecla que dice EXP, o en otros modelos de calculadora es la tecla que tiene por 10 y una X en la parte superior. Presionen esa Ya tecla. la tengo. Ya, y Sí, de ahí ese pongan ya el lo- menos 11. Sí, ese ya lo hice. Ah, Cierren el paréntesis y pongan igual. 11 igual. Me sale 2.7853 por 10 a la 29. Esa es la No, respuesta. algo ¿No es? está errado. Es el de 1. Ya voy a hacerla de nuevo. Creo que es mi calculadora que le salió una M arriba. A mí me sale 1.827.840. No, solo cogemos dos decimales. 1.83. 1.83. Solo los dos primeros decimales. Y de ahí al final dice por 10 a la cuánto. 2.88. 1.83. Ah, ya, licenciado, ya lo entendí. Gracias. Y al final dice por 10 a la cuánto. Pues no me sale a mí eso. Ya, Ya nos lo sale voy a así la hacer. respuesta. 1.82, 85, 10, 24, 6. Y al final ven que está en parte pequeñita, dice un 10 y a la 24. Entonces, Yo no veo. para nuestra respuesta, no nos sirven todos estos decimales. Solo trabajamos con dos. Solo con el 1.82. Y le dejamos con la potencia de base 10 que estamos utilizando, que es por 10 a la 24. Ya. ¿Y de ahí en qué unidades queda esto? Pues quedaría en kilogramos. Kilogramos. Licenciado, y en el cuestionario dice 1.83 por 10 a la 24. Ya. ¿Por qué es el 1.83? Miren esto. Aquí termina, todos los decimales estaban así, ¿no es cierto? 82, 85 y ahí viene un montón más de decimales. Aquí no se olviden que utilizamos el concepto de aproximación. ¿Qué es el concepto de aproximación? Cuando eliminamos las cifras decimales hay que analizar la última cifra la primera cifra que eliminamos. En este caso, si la primera cifra eliminada es mayor que el 5, la cifra retenida aumenta en una unidad. Entonces, por eso ya no se queda 1.82 y se vuelve 1.83. ¿Por qué? Porque la primera eliminada fue un 8. Si la primera eliminada hubiera sido un 3, ahí sí no se le modifica y se le deja tal como está. Pero como es un 8, ese 8 le hace subir, le hace aproximarse, ¿sí? Es como, por ejemplo, usted dice, saqué 6.7. Profe, aproxímeme para pasar el año. Entonces yo digo, a ver, como la primera eliminada es mayor que el 5, ya, se aproxima a 7. Pero en cambio, si tienes 6.2, dice aproxímeme al 7. Aquí ya no puedo. ¿Por qué? Porque la primera eliminada es menor que el 5. Entonces, en este caso, se queda con 6.
¿Sí? Entonces ahí entendimos el concepto de aproximación, de por qué queda 1.83. Sí, licenciado, gracias. Listo, muy bien. Entonces la respuesta Gracias, es licenciado. la B, 1.83 por 10 a la 24. Muy bien, tomemos los apuntes, por favor, que consideremos necesarios. Cuatro. Enséñanos más de eso, licenciado, que eso está difícil, la ley de Kepler, por favor. Ya, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos Bueno, hasta soñar, licenciado. antes que nada, nos habían mencionado que también necesitan ayuda en algunos ejercicios del cuestionario. Sí, licenciado. A ver, vamos En a la hacer. calculadora, más que todo, se me hace pesado. Claro, es que el problema en estos ejercicios más que nada es... Por ejemplo, el ejemplo era 1.83 por 10 a la 24. Y a mí me sale 2 puntos y algo. La reseté y ahorita se me quedó arriba en raíz cuadrada de que estoy Siga con tratando la de clase. realizar. Compañera, por favor, no interrumpa. Deje que el licenciado continúe. A ver, listo. Entonces, vamos a revisarle... en este caso, ¿qué ejercicio tienen más problema del cuestionario? Ya vimos el 19, el 20. El 18. El 4, licenciado. A ver, vamos a En ver el todos, 4. licenciado, porque nos tiene hasta ciento de física. A ver, El bueno, 16. la mayoría de ejercicios más tienen problema es por el manejo de la calculadora, me parece. Por ejemplo, aquí Sí, está el 4 licenciado. publicado, ¿no es cierto? Vamos a ver el 4, Sí. dice. Porque, miren, inclusive en los ejercicios ya se da la fórmula y se les dice qué tienen que despejar, qué fórmulas tienen que utilizar, ¿sí? Entonces vamos a leer, dice, desde un bombardero que viaja con una velocidad horizontal de 420 kilómetros por hora a una altura de 3.500 metros se suelta una bomba con el fin de explotar un objeto que está situado sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuántos metros antes de llegar al punto debe ser soltada la bomba para dar en el blanco? Utilice G, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y las fórmulas. Ya, entonces vamos sacando los datos. Desde un bombardero que viaja con una velocidad horizontal. Entonces, este valor que me están dando aquí va a ser el valor de la velocidad inicial. Pues la velocidad inicial son 420 kilómetros por cada hora. A una altura me están dando el valor de H, de la altura, de 3.500 metros. Se suelta una bomba con el fin de explotar un objeto que está situado sobre la superficie de la Tierra. ¿Cuántos metros antes de llegar al punto debe ser soltada la bomba para dar en el blanco? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? Para nosotros poder hallar el valor o el punto en donde debe ser soltada la bomba, esta es mi fórmula. X es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Miren aquí, ya tenemos el dato de velocidad inicial, que es de 420 kilómetros por cada hora. Pero ¿qué es lo que nos falta? Determinar el valor de el tiempo. El tiempo. Pero para el tiempo también ya me dieron la fórmula. Me dice que para calcular el tiempo la fórmula es raíz cuadrada de 2 por la altura dividido para la gravedad. Entonces empezamos por ahí. El tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por la altura, que sería de ¿cuánto? 3.500 metros. Muy bien, 3.500 metros dividido para la gravedad, que sería de ¿cuánto? 9.8. 9.81 Miren aquí, me dieron la metros por gravedad. Me segundo. dice que ocupemos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta ahí el procedimiento es fácil porque ustedes tienen la fórmula, identificaron los datos y reemplazaron.
Lo que se complica es la calculadora. Entonces, ¿cómo pongo esto en la calculadora? En primer lugar, presiono la tecla de raíz. Abro un paréntesis para que la calculadora entienda que la raíz es a todo lo que está dentro y no solo a una parte. Una vez que abrí el paréntesis, coloco las operaciones que veo aquí. Yo veo que el 2 le multiplica al 3500 y de ahí eso le divide al 9.81. Entonces, anoto eso. 2 por 3500 por 9, dividido para 9.81. Y cierro el paréntesis. ¿Cuánto les dio el tiempo? 6.036. 26.071. ¿Cuánto? 26.71. Muy bien, 26.71. Entonces, miren, claro que sale un montón de decimales, pero ustedes tienen que identificar cuándo ese separador es de miles y cuándo es de decimales. Aquí el punto que está ahí está separando solo decimales. Entonces, yo ocupo el valor de 26.71. ¿Y esto en qué unidades me va a quedar? Pues el tiempo va a estar medido en segundos. Ya tengo todo para reemplazar aquí y poder llegar a obtener el resultado. Pero, ¿qué es lo que me falta? Miren aquí. La velocidad vino en kilómetros sobre hora y el tiempo está en segundos. No podemos mezclar los kilómetros hora con los segundos. Entonces, ¿qué me toca? Los 420 kilómetros sobre hora, transformarle a metros sobre segundos. ¿Cómo hacíamos eso? En primer lugar, vamos a eliminar los kilómetros. Entonces, abajo va el 1 kilómetro y arriba, ¿cuánto iría? 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Muy bien. La otra escalera, en cambio, funciona al revés. Arriba van las horas y abajo van los segundos. ¿Una hora cuántos segundos tenía? 60. ¿No? No, 3.600 segundos. 3.600. Correcto. Miren aquí cómo se anula kilómetros con kilómetros y horas con horas. ¿Qué operación tengo que hacer para obtener el resultado? 420 va multiplicado por 1000 y de ahí dividido para 3.600. ¿Cuánto me da? 116.66. Muy bien, 116.66. Y miren aquí algo. Se va el 666. Y como solo estamos dejando con dos decimales, la primera cifra eliminada, ¿es mayor o menor que el 5? Mayor. Mayor. Entonces no queda 66. ¿Cómo quedaría? 67. Correcto, 67. Entonces, O sea, después que pase del 5, se le aumenta uno. claro, si es que la primera cifra eliminada es mayor que el 5 o mayor que el 5, se aumenta en una unidad. Y ahí sí esto ya me queda metros sobre segundos. Muy bien. Entonces ya tengo para poder reemplazar y hallar el valor de la posición. X es igual a velocidad inicial. ¿Qué valor ocupo en velocidad inicial? 420 kilómetros por hora. No. 26.76. Correcto. Lo que transformamos. 116. Si no, no hubiera tenido sentido haber hecho la transformación, ¿no es cierto? Entonces, va el 116.67 metros sobre segundos. Por el tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? 26.71 segundos. 26.71 segundos. Y miren aquí, si las unidades no hubieran estado cambiadas, no hubiera podido hacer esto. Segundos con segundos se eliminan. ¿Y qué hago entre los dos valores para obtener la respuesta? Multiplicar. Ya, ¿cuánto me da? 3.116.26 metros. Muy bien, 3.116.26 metros. Ojo aquí. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. Muy bien. Entonces, a veces por los nervios, como estoy en el examen con tiempo, ¿yo qué digo? A ver, me salió 3.116. Entonces, rapidito, ha sido la B. Y le marcan la B porque estaba el número, pero no se fijaron en la unidad. Entonces, siempre demos concentrados las pruebas, ¿no? Si es que yo marco la B, ya está mal, porque la unidad dice kilómetros. ¿Y qué unidad debía tener? Metros.
metros. Entonces, la respuesta correcta sería la D. ¿Sí? Entonces, tienen que estar muy atentos. A veces las preguntas tienen esas trampitas para ver si están atentos o no están atentos. Listo, muy bien. Entonces, con estos les ayudo. Voy a revisar el ejercicio número 19 a ver si es que tiene error o no tiene error. Si es que tiene error, ya les envío la corrección, ¿sí? Por mensaje de la plataforma, ¿sí? Si es que no hay error, igual ya les certifico que no hay error. Le voy a revisar bien porque no estoy seguro de qué pasó con ese ejercicio. Licenciado, el 16, por favor. Si puede. Veamos si es que nos Dicen el alcanza. 5 también, por... Ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer uno solo, el 16. El 5. El 5 es casi lo mismo que el que Claro, hemos el visto 5 ahora. es muy parecido a lo que No hicimos. podemos tener referencia. No haría falta el 5. El Sí, el 16. 5 es... El 11. 6, licenciado, el 16. A ver, veamos el 11. 16, licenciado. 16. El 11. El Bueno, 11 La le veo- distancia aproximada del Sol. El 11 que es el... Ya, el 11 es lo mismo que hicimos. Tal vez es problema de la calculadora nada más el 11. Veamos el 11. Rapidito, en un minuto, veamos si es que alcanzamos. A ver, dice. A ver, vamos con... La distancia aproximada del Sol a un planeta es de 249.1 por 10 a la sexta metros. Y el periodo del planeta es de 59.331.744 segundos. Calcular la constante del planeta. Entonces reemplazamos en la fórmula los dos datos que me dan. El un dato sería la distancia, que en este caso es R. Entonces R sería 249.1 por 10 a la sexta metros. Y T sería el periodo 59.331.744 segundos. Aquí inclusive no hay nada que transformar. Directo reemplazamos. K es igual a 59.331.744 segundos. Pero ojo, todo esto elevado al cuadrado. Sobre R, que serían 249.1 por 10 a la sexta metros. Ojo, todo esto elevado al cubo. Entonces, ¿aquí cómo va en la calculadora? Primero, escribo la cantidad. 59.331.744. Bien, entonces son 59.331.744. Presionamos la tecla para elevar al cuadrado, que es la X, con el exponente 2. Ahora, como es una fracción, podemos utilizar la tecla ABC, que activa la fracción, un recuadro sobre otro recuadro, o en su defecto, pues el símbolo de división. Cualquiera de las tres es válida. Ahora, lo siguiente, abrimos un paréntesis, escribimos el 249.1, presionamos la tecla para utilizar potencias de base 10, que en este caso es la tecla que dice EXP, o pues en algunos casos es la tecla que dice por 10 y una X, o en algunas calculadoras tienen por 10 y un recuadrito en la parte superior. Colocamos el exponente, que es el número 6, cerramos el paréntesis y elevamos al cubo. ¿Cómo elevamos al cubo? Presionamos la tecla Shift en primer lugar y vamos a buscar un X con un número 3 en la parte superior como exponente. Presionamos la tecla igual y obtenemos el resultado, que en este caso, pues, luego de realizar las operaciones, sería la respuesta. El valor de K es igual a 2.27 por 10 a la menos 10. Y no se olviden de las unidades, ¿no? Segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Entonces, quiere decir que la respuesta es la que tenemos en el literal A. Bien, con eso concluimos la tutoría del día de hoy. Muchas gracias por la asistencia.